Europa, finales del siglo XIV, un continente herido, dividido, aún con cicatrices de la peste negra y guerras internas. Francia e Inglaterra sangraban en la interminable Guerra de los 100 años. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba debilitado por disputas entre príncipes. Castilla y Aragón miraban hacia el Mediterráneo y el norte de África. El papado se encontraba roto en el llamado Cisma de Occidente, con varios pontífices reclamando ser la verdadera cabeza de la cristiandad. En este mundo de caos, había un enemigo común que avanzaba sin freno, el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán Bayezidi, llamado YLDRM, el Rayo. Los turcos habían demostrado una rapidez y ferocidad que aterrorizaron a Europa. Sus ejércitos habían arrasado los Balcanes, doblegando a Bulgaria en 1393 y forzando a Serbia a convertirse en estado vasallo. Constantinopla, la orgullosa capital del Imperio Bizantino, estaba sitiada y asfixiada por todos lados. Los cronistas de la época describían a Bayezid como un líder incansable, siempre al frente de sus tropas, capaz de recorrer grandes distancias en poco tiempo y atacar con una velocidad devastadora. ¿Quién podría detener a este coloso que amenazaba con abrir las puertas de Europa? La respuesta parecía surgir de la fe y el orgullo: una nueva cruzada. El rey Segismundo de Hungría, viendo su reino en primera línea del avance otomano, clamó ayuda desesperada a la cristiandad. Hungría no podía resistir sola, y en ese momento, la idea de una cruzada volvió a prender el espíritu caballeresco en Europa occidental. El Papa Bonifacio IX dio su bendición. Grandes nobles franceses como Juan de Nevers, hijo del duque de Borgoña, se unieron con entusiasmo. Caballeros de Inglaterra, Polonia, Alemania, Flandes e incluso de Escandinavia respondieron al llamado. Los caballeros hospitalarios de Rodas, herederos de las glorias medievales, enviaron hombres. Venecia y Génova se comprometieron a apoyar con sus poderosas flotas. Era un mosaico de culturas, idiomas y ambiciones, pero había algo que todos compartían: la convicción de que vencer a los turcos no solo era posible, sino casi seguro. Sin embargo, detrás de la fe se escondía un enemigo más peligroso que los propios otomanos: la arrogancia. Los cruzados creyeron que la sola presencia de su caballería pesada sería suficiente para barrer a cualquier ejército. No comprendían que los tiempos estaban cambiando, que la movilidad, la disciplina y la estrategia podían derrotar a la fuerza bruta. El ejército cruzado se puso en marcha en 1396. Alrededor de 60.000 hombres avanzaban por los Balcanes, saqueando y arrasando ciudades búlgaras dominadas por los turcos. En su marcha, se comportaban más como conquistadores arrogantes que como libertadores. Los relatos cuentan cómo los caballeros franceses rivalizaban entre sí por ver quién cometía mayores excesos, ignorando cualquier advertencia de Segismundo sobre la prudencia y la necesidad de mantener la disciplina. Por otro lado, Bayezid I observaba con calma. No se apresuró, dejó que sus enemigos avanzaran, que se confiaran, que se desgastaran. Mientras tanto, reunió a su ejército, reforzado por contingentes de serbios obligados a luchar bajo su bandera. Entre sus filas se encontraban los genízaros, la élite más temida del mundo islámico, soldados esclavos convertidos en máquinas de guerra, adoctrinados desde niños, disciplinados y leales al sultán hasta la muerte. El choque era inevitable, y cuando ocurriera, no sería una simple batalla, sería un juicio para Europa. Los cruzados reunieron la flor y nata de la caballería pesada. Sus armaduras de placas eran impresionantes, capaces de resistir la mayoría de golpes. Sus caballos de guerra eran entrenados para embestir en formación cerrada, lanzando cargas que podían destrozar líneas enemigas. La imagen de estos caballeros, reluciendo bajo el sol del Danubio, infundía miedo a cualquiera que los viera. Pero esa fuerza tenía un precio: lentitud, dependencia de un terreno llano y dificultad para maniobrar en terrenos complicados. Además, la indisciplina era evidente. Cada noble quería la gloria para sí mismo, sin seguir una estrategia común. Los otomanos, en cambio, se basaban en la flexibilidad.
Su caballería Sipahi podía moverse rápidamente, atacar y retirarse en cuestión de minutos. Los arqueros turcos con arcos compuestos podían disparar con potencia y precisión desde largas distancias. Los jenízaros ofrecían un núcleo firme y disciplinado, y Bayezid, con visión táctica, sabía combinar estos elementos para convertir la aparente debilidad en fuerza. Era un choque de orgullo contra estrategia, de peso contra velocidad, de arrogancia contra astucia. El amanecer del 25 de septiembre de 1396 iluminó los campos de Nicópolis. Los cruzados divisaron al ejército otomano desplegado. Para sus ojos, parecía una formación improvisada, débil en el frente. Y ese fue el primer error. Bayezid había colocado a propósito tropas de baja calidad al frente, destinadas a provocar y absorber el primer impacto. Tras ellos, ocultos entre zanjas y estacas clavadas en el suelo, esperaban los jenízaros y los arqueros. Y detrás, en reserva, la caballería Sipahi, lista para envolver al enemigo en el momento preciso. Los cruzados no esperaron. A pesar de las advertencias de Segismundo, los nobles franceses y borgoñones decidieron cargar inmediatamente con su caballería pesada. La trompeta sonó, y la avalancha de caballos y hombres en armadura descendió como un trueno. El primer contacto fue devastador. La infantería irregular otomana fue arrollada y masacrada. Los caballeros, envalentonados, creyeron que la batalla ya estaba ganada, pero entonces, el suelo mismo se volvió contra ellos. Los caballos tropezaban con zanjas ocultas, caían contra estacas afiladas, y una lluvia interminable de flechas descendía sobre los cruzados. Los caballeros, atrapados, no podían avanzar ni retroceder. Los turcos habían preparado el terreno con precisión quirúrgica, y en ese instante, Bayezid lanzó a su caballería Sipahi. Desde los flancos, los jinetes turcos se abalanzaron sobre los europeos. El ejército cruzado, fragmentado, quedó aislado. Los húngaros intentaron resistir, los valacos lucharon con fiereza, pero la disciplina otomana y la estrategia de envolvimiento resultaron implacables. Lo que comenzó como una carga gloriosa terminó en una carnicería. Miles de caballeros quedaron tendidos en el campo. Los orgullosos nobles que habían despreciado las advertencias de Segismundo vieron cómo la realidad destrozaba su arrogancia. La derrota fue total. La coalición cruzada se desmoronó. Miles de prisioneros fueron capturados. Bayezid, en un acto de crueldad calculada, ordenó ejecutar a casi todos los prisioneros comunes, reservando solo a los nobles que podían pagar un rescate. Hasta 3.000 hombres fueron degollados en un solo día, en una de las masacres más espantosas de la Edad Media. Segismundo, desesperado, logró huir con ayuda de los barcos venecianos, salvándose de una muerte segura. El resto de la coalición fue aniquilado. La victoria otomana consolidó su dominio en los Balcanes y demostró que Europa no estaba preparada para enfrentarse a esta nueva potencia. Fue el fin de las cruzadas medievales a gran escala. Francia y Borgoña sufrieron un golpe a su prestigio. Hungría quedó devastada. La cristiandad, que había entrado con soberbia, salió humillada, pero el destino, caprichoso, aguardaba un giro. Apenas unos años después, en 1402, Bayezid I sería derrotado y capturado por Tamerlán en la batalla de Ankara. El sultán que había humillado a toda Europa moriría en cautiverio, y su imperio se vería sacudido. La batalla de Nicópolis nos deja una lección eterna. La soberbia y la falta de unidad pueden destruir incluso al ejército más poderoso. Los cruzados, cegados por el orgullo de la caballería pesada, subestimaron a un enemigo mucho más preparado y astuto. Nicópolis fue el principio del fin de las grandes cruzadas medievales, y la confirmación de que el poder otomano se había convertido en una fuerza imparable en Europa.